Yo soy el doctor Fernando Salvat, soy neurólogo, soy integrante del Centro de Dolor de FLENI y vamos a dar una charla acerca de aspectos básicos anatómicos de la columna vertebral. Vamos a hablar de los principales problemas, principales patologías, vamos a hablar de tratamientos, del dolor, vamos a hablar de prevención de los problemas de columna y vamos a terminar haciendo algunas recomendaciones para el cuidado de la columna. Es una charla que constituye una serie de charlas que nosotros las denominamos la Escuela de la Columna Vertebral, que ustedes van a ver que se va a dar una de estas charlas una vez por mes. Está incluida dentro de la serie de charlas que FLENI está brindando a la comunidad los días miércoles. Es decir, vamos a dar esta inicial, que vamos a hacer referencia a conceptos básicos de anatomía de la columna vertebral, vamos a hablar de los principales problemas, principales patologías, vamos a hacer referencia a distintos tipos de tratamiento, vamos a hablar de prevención y algunos cuidados para la espalda sana. Así que esta es la primera de las charlas de estas 4 que se van a ir dando, que están introducidas dentro de este esquema de charlas que se editan todos los miércoles. Así que, y para comenzar, a mí me gustó tomar esta definición acerca de la columna vertebral que dice lo siguiente: si se propusiera a un ingeniero construir un tubo flexible formado por 33 anillos, comprendiendo 133 articulaciones, cerca de 1000 ligamentos y capaz de soportar cargas sin perder elasticidad, tal vez conseguiría, después de varios intentos, resolver penosamente el problema. Pero si además a ese ingeniero le exigiéramos agregarle un cable nervioso formado por millones de elementos delicados y que soportara el movimiento sin dañarse, el ingeniero creería que está tratando con un loco. Me pareció una definición buena respecto a lo que es la columna, ¿no? Porque uno tiene esa idea de la columna que son un montón de huesos juntos, que están ahí, que nos sostienen, que nos permiten mantener una determinada posición, que necesitamos para movernos, que nos da movilidad, pero a su vez también nos da protección de los elementos nerviosos que se encuentran en su interior. Así que, para eso, comenzamos hablando de la columna, que está constituido por pequeños huesos que se denominan vértebras. Estos huesos son pequeños, de acuerdo a la ubicación. Vamos a hablar de las vértebras cervicales, que son las 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, estas vértebras se articulan con las costillas para formar el tórax, y 5 vértebras lumbares. Como pueden observar, la columna tiene determinadas inclinaciones, que son curvaturas fisiológicas normales. No importa el nombre, pero se llaman lordosis cervical y lumbar y sifosis dorsal. Como les decía antes, tiene la función de mantener erguido el cuerpo, darnos movilidad, darnos protección. Como decía la definición, tiene que ser algo duro para protegernos, pero también tiene que tener flexibilidad para que nos podamos mover. Si hacemos un análisis de cada una de las vértebras, vamos a ver que tienen una estructura bastante similar, aunque sean de diferente tamaño. Por ejemplo, si nosotros tomamos una vértebra cervical, son las más pequeñitas, son las que tienen mayor movilidad y las que soportan menos peso, por estar bien arriba. Pero todas tienen una estructura compuesta por un cuerpo vertebral y un arco posterior con un hueco, un anillo, por donde pasaría la médula espinal o a nivel de la región lumbar, las raíces. O sea, tiene una estructura similar, que a medida que vamos bajando, se van haciendo más grandes, más resistentes, pues soportan mayor peso. Si uno hace un corte transversal, como si fuera un corte por la mitad del cuerpo, uno puede observar que tienen una estructura denominada disco intervertebral, que es una sustancia que permite gelatinosa. El disco es como una gelatina que tiene entre vértebra y vértebra, que permite relacionarse y articularse entre sí los huesos. Ese disco intervertebral, como podemos observar aquí, tiene un anillo fibroso y un núcleo en su interior.
Ahora lo vamos a ver bien con otras diapositivas. Por supuesto están las vainas que recurren las articulaciones y también las vainas que recurren las estructuras nerviosas, las venas y las arterias. Si uno hace un corte diferente, un corte que se llama sagital, como si fuera de una media res, vamos a ver los elementos que describíamos, que es el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, que es esta gelatina de la que hablamos, con su anillo fibroso y su núcleo pulposo, las carillas o facetas articulares. Recuerden que estos huesos pequeños se articulan entre sí por muchas articulaciones, la apófisis espinosa, que si ustedes podrían tocar la región cervical, vieron que hay como una prominencia, una saliencia aquí, esa es la séptima vértebra cervical, que uno parecería si se toca que está acá muy cerquita, y no, está bien profunda, pero igual se puede tocar la protrusión. Y hay algo muy importante para tener en cuenta, que es este agujero que se forma entre la vértebra superior y la inmediata inferior, que es el agujero de conjugación, porque por aquí, por este agujero, salen algunas estructuras nerviosas, salen las raíces nerviosas que después van a formar los nervios. Además de los huesos del disco intervertebral, tenemos los ligamentos, que son vainas o cintas que permiten, también colaboran a mantener las estructuras en su lugar. Hay diferentes ligamentos que van por delante de la columna, no importa los nombres, pero se llama longitudinal anterior, después ligamentos por detrás de los cuerpos vertebrales y por detrás del canal. Nos permiten mantener las estructuras y también ayudan en la movilidad y en la contención de las estructuras de la columna. Las estructuras nerviosas que se encuentran dentro de la columna están ricamente irrigadas por una gran cantidad de arterias y de venas. Como les decía, tenemos la médula espinal, el cordón medular que pasa por el agujero, y después tenemos las raíces nerviosas, una raíz de adelante, raíz anterior, y una raíz posterior con el ganglio, que se van a juntar y van a formar un nervio. Es decir, el nervio se forma en la columna a partir de una raíz anterior y una raíz posterior. Vemos con mayor detalle las raíces anterior y la raíz posterior que van a dar en el nervio. La raíz anterior es la que lleva la información motora a los músculos para que se muevan. La raíz posterior es la raíz sensitiva, es la que trae la información de la sensibilidad de toda parte del cuerpo. Gran cantidad de arterias y de venas. A veces estas venas se juntan y comprimen las estructuras dentro del canal vertebral, como si fueran varices a nivel de la columna vertebral, y también pueden producir dolor. Las raíces nerviosas que salen de la columna vertebral se van a juntar como autopistas, se juntan y llaman lo que llaman el plexo. El plexo, que hay diferentes plexos a nivel cervical y a nivel lumbar. Estos plexos van a juntarse también, las raíces de los diferentes sectores del plexo, y van a conformar los nervios que salen de la columna. Por ejemplo, el nervio ciático. Cuando ustedes hablan del nervio ciático, es un nervio que trae muchos problemas, es un nervio que se menciona frecuentemente cuando tenemos problemas de columna. Cuando le hablan de ciática, la ciática es eso, es un dolor que se irradia a lo largo de la pierna, porque es por donde va el nervio ciático, un dolor irradiado, un dolor tipo neurálgico. ¿Y el ciático cómo se forma? Se forma a partir de raíces que salen de la columna del plexo sacro o lumbo sacro. ¿Estamos? Entonces, las raíces que salen se juntan, van a dar el plexo, y esos plexos a su vez también se juntan y dan los nervios. El más común es el nervio ciático, que es el más grande. ¿Ven este tronco aquí? Que es bien importante y que va desde la salida de las raíces todo a lo largo de la pierna y después da su rama, por supuesto. Las raíces nerviosas están íntimamente relacionadas con las estructuras profundas del abdomen, musculares. Es así como en una buena rehabilitación, que van a ver después cuando les hablen de rehabilitación de columna,
hay que trabajar todos estos grupos profundos musculares, porque la tensión o la contractura muscular a nivel de estos músculos profundos produce compresión de las estructuras nerviosas y puede también producir dolor. Además de los músculos profundos del abdomen, los nervios que salen de la columna, por supuesto, llegan a la gran cantidad de músculos que tenemos todos uno de nosotros, ¿no? Que esos músculos necesitan de esa información brindada o traída por los nervios que salen de la columna, como también esos músculos le dan información a los nervios para que lleven a través de los nervios, de la parte sensitiva, a lo largo de la médula espinal y que lleguen al cerebro. Es decir, que los músculos pueden ser superficiales y los músculos profundos. Toda esa gran cantidad de músculos necesita de esa información que viene de los nervios, que se originan en la médula espinal. Como les decía, hay gran cantidad de músculos profundos que van de vértebra a vértebra o que van del sacro pasando por cada una de las vértebras lumbares hacia arriba, profundos, un poco más superficiales, como el dorsal de la espalda aquí también, y algunos superficiales que son los más conocidos, que son los que uno dice los abdominales, son los músculos del recto anterior y demás, que son importantes para mantener la columna estabilizada. Además, tenemos que tener un buen balance muscular entre todo lo que son las estructuras anteriores del abdomen, los músculos anteriores, con los posteriores de las piernas, como a su vez los músculos posteriores hacia de la espalda con la parte anterior de las piernas. ¿Sí? Porque es para mantener el eje bien en el medio, para mantener una postura sana. La columna, una de las funciones que tiene es darnos movilidad, y uno de los movimientos que tiene la columna, que aquí no lo vamos a poder hacer porque no está en el sistema preparado, pero es el movimiento de flexión-extensión, que es el movimiento que parece muy sencillo, ¿no? Flexión-extensión, pero para que este movimiento se produzca necesitamos de la interacción de los cuerpos vertebrales, el disco intervertebral, que actúa como un amortiguador, ¿vieron? Como si tuviéramos una pelota de tenis, que uno va apretando, se aprieta y permite la movilidad de los cuerpos vertebrales. Necesitamos también la información que viene del cerebro para darle darle la orden a los músculos para que traccionen, también los ligamentos, es decir, es un complejo que se tiene que articular e interactuar entre sí para dar el movimiento de flexo-extensión. Pero además de la flexo-extensión, tenemos movimientos de rotación también y movimientos de inclinaciones laterales. Son todos estos movimientos que son producidos por los músculos que reciben esa información de los nervios que vienen de la columna y del cerebro. Permanentemente la columna está soportando una carga por el efecto de la gravedad y de nuestro peso. Y esa carga se llama un fenómeno de compresión axial, como si nosotros tuviéramos una teraza con un amortiguador. Es decir, el peso lo reciben los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral, como si fuera ese resorte, ese amortiguador. Y permanentemente, cuando nosotros nos movemos, hasta cuando respiramos, por un lado inspiramos, ingresamos aire al tórax y también como expandimos, y hay un pequeño movimiento de los discos. Entonces permanentemente, cuando nos movemos, cuando nos sentamos, cuando respiramos, está ese movimiento de compresión axial, aunque sea milimétrico, en el disco, que es ese amortiguador que permanentemente está actuando. Y es por eso que lo tenemos que cuidar y tratar de mantenerlo sano al disco intervertebral. Hablamos de un eje que pase por el medio del cuerpo, ¿no? Ante una situación balanzada, tenemos el centro de carga, pasa por el centro del cuerpo. Es como si uno estuviera liberando una plomada de la base del cráneo hasta abajo. Observen que el centro pasa bien por la mitad en la base del cráneo, por la mitad del tórax, la mitad de la cadera, y el brazo de palanca es muy pequeño. Es una situación balanceada, estamos bien derechitos, bien alineados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una pérdida de balance muscular? De ese balance que hablamos acerca de los músculos anteriores y posteriores. Por ejemplo, ¿cuándo tenemos una pérdida de balance muscular? ¿Cuándo se les ocurre que podemos tener esa pérdida?
O algo más común. El sobrepeso. Cuando uno tiene sobrepeso, ¿no? Tiene algunos kilitos de más, ¿qué pasa? Uno cambia y hay una pérdida de balance muscular y perdemos o modificamos la postura. ¿Y cuándo más? Pues en la embarazada también. ¿Vieron la embarazada que tiene la panza, tiene un peso, saca un poco la cola? Entonces hay una pérdida de balance muscular. Entonces cambia el eje del cuerpo. ¿Estamos? Entonces, ante una pérdida de balance muscular, tanto en la obesidad como en el embarazo, lo que sucede es, lo que ocurre es que cambia el eje que pasaba por el medio del cuerpo, se desplaza hacia adelante y el centro de carga va para acá, el brazo de palanca se hace más grande. ¿Se acuerdan que decíamos la plomada de pasar por el medio? Miren cómo se desplaza y pasa por fuera del centro de la pelvis. ¿Y esto qué es lo que genera? Genera tensión muscular, contractura, que se acumula en la región cervical, en la región dorsal y en la región lumbar. Es decir, todo lo que nos lleva a esa pérdida de balance muscular. Por eso hablamos de una posición bien derechitos con un centro que pase por el medio del cuerpo. Y por supuesto la tensión genera dolor, ¿no es cierto? Vamos a dar otro ejemplo. Un ejemplo típico que hacemos habitualmente, y más las señoras que van al supermercado, por ejemplo, y que levantan bolsas, o si no con las valijas. Uno, ¿qué es lo que hace habitualmente? Uno levanta en las bolsas del supermercado y que se estiran los brazos, ¿no? Y no dobla las rodillas. Uno hace la palanca. Y esto es medio peligroso para el disco intervertebral y para la columna. Porque vean, que uno puede llegar a ejercer una presión de hasta 1200 kilos en el disco. Y la presión de rotura es de 800 kilogramos en menos de 40 años y de 450 kilos en las personas mayores. Es decir, que uno, al hacer estos movimientos, aunque parecen pavos, está ejerciendo una presión excesiva a nivel del disco intervertebral de la columna. ¿Se puede pasar la anterior, doctor? La de la lordosis y fosis. Gracias. Bueno, estas son las curvaturas, como les decía, que se hacen más pronunciadas cuando uno cambia el eje y lo desplaza hacia adelante, y después tenemos la situación que del movimiento habitual, sea de las bolsas de supermercado a las valijas, que uno extiende los brazos y hace palanca, ¿no? Hace así y genera una presión peligrosa para el disco intervertebral. Ahora, ¿qué pasa cuando ese movimiento lo hacemos bien? ¿Cómo sería hacerlo bien el movimiento? Sería tomar aire como un cilindro neumático del tórax, las cosas cerca de la doctora, cerca de las piernas, bien cerquita, y flexionando las rodillas. ¿Estamos? No lo pensamos tanto cuando levantamos algo, me parece, ¿no? No lo pensamos mucho. No. Me parece que agarramos así y demás. Pero bueno, si uno pensaría un poco los movimientos que uno hace durante el día, seguramente tendremos la columna con un poco menos de problemas, una espalda más sana. Porque imagínense que todos estos movimientos los hacemos habitualmente todos los días, muchas veces. Como por ejemplo estar sentados como están sentados ahora. Analicemos cómo estamos sentados. ¿Tenemos la espalda bien contra el respaldo? ¿Los dos pies apoyados? ¿La cola casi pegada contra el respaldo? ¿Bien derechitos? No. Bueno, va a haber una charla que vamos a dar dentro del ciclo acá con la doctora, que les van a hablar de las posturas que tenemos durante el día, a ver cómo utilizamos la columna, así que no se preocupen que después van a volver al tema. Pero bueno, volvemos a lo nuestro, decir que a veces movimientos muy simples que hacemos habitualmente, lo que hacemos es de alguna manera dañar las estructuras de la columna, y la mayoría de los problemas de la columna, saquemos los traumatismos, ¿no? Saquemos los traumatismos, digamos las lesiones agudas, ¿no? Los choques, los accidentes y demás. Pero la mayoría de los problemas de columna que nosotros vemos son problemas acumulativos. ¿Qué quiere decir? Que se van dando a lo largo del tiempo. Se producen después de mucho tiempo de forzar la columna, de tener mala posición, de hacer malos movimientos, y eso en algún momento empieza a chillar. Y ahí es cuando empiezan los dolores y demás. Y uno de los problemas que se producen son los problemas de los discos intervertebrales, la hernia de disco.
Ustedes escucharon hablar de hernia de disco, ¿no? Es bastante común, ¿saben? Es uno de los problemas que vemos habitualmente de columna. ¿Y qué significa esto? Es la salida del disco intervertebral del lugar donde normalmente ocupa. Es decir, ¿y por qué sale el disco? Y por estas cosas que hablamos de que se va gastando, se va deteriorando. Recordemos que el disco, la principal composición es de agua. Entonces se va deshidratando, se va gastando y ya no produce esa amortiguación, va perdiendo consistencia, Se diseca, ¿no? se empieza a disecar, se empieza a gastar y en algún momento se rompe el anillo y sale el núcleo principalmente, como está aquí adentro, ven que es el núcleo lo que sale, va rompiendo el anillo y en algún momento sale, y sale hacia el canal, y ahí toca la raíz y se produce el problema, ¿no? Es decir, hernia de disco. Si vemos un corte como si fuera transversal, vemos lo que decíamos, es decir, el anillo se va deteriorando, se va rompiendo y el núcleo en algún momento dice, bueno, me voy para afuera y hace presión sobre las raíces, produce inflamación y dolor. ¿Y se puede romper sin producir una hernia? Se puede romper el anillo y la hernia, sí, es un grado mayor de afectación, digamos. Hay también lo que se llama protrusiones. Ustedes a veces leen y son términos que hablan de un grado de afectación del disco menor. Por ahí la hernia ya es la salida completa. La protrusión es de alguna manera que está incidiendo, que ya se está yendo, digamos. Hay extrusión discal, es un estadio de Lama mayor, que se rompe, se desprende y esa extrusión puede migrar, lo que se llama, se va a algún lado cerquita. Son varios estadios del desgaste del disco intervertebral. Bueno, aquí también, no la puedo animar, pero muestran cómo va rompiendo y va tocando la raíz y sale. Tengo que pasarlas animadas. Entonces, a veces en la consulta, por supuesto, vienen los pacientes y por un problema, un motivo de consulta, ¿no? De un problema de columna vertebral, por ejemplo el dolor. Uno de los principales motivos de consulta de los problemas de columna es el dolor. Entonces lo primero que hace es un buen interrogatorio, es decir, la historia del dolor, o la anamnesis sería la parte médica. La historia del dolor, entonces uno le interroga al paciente, bueno, cuénteme cuándo empezó con el dolor, cómo es el dolor, ¿no? Si es una descarga eléctrica, si es algo, un pinchazo, una sensación pesada, cuándo se exacerba el dolor y cuándo calma, y bueno, me duele cuando me paro o cuando camino, me calma cuando estoy acostado, cuando estoy sentado. Toda esa información nosotros la necesitamos para darnos una idea de lo que puede estar pasando dentro de la columna. Entonces vamos interrogando acerca de la intensidad del dolor también, cuánto les duele. A veces utilizamos escalas de 0 a 10, 0 es nada de dolor, 10 máximo dolor inimaginable. Ustedes dicen, bueno, por ahí sentado estoy perfecto, estoy 0, pero cuando me levanto e intento caminar me voy a 8 o a 9 y me cuesta caminar. Bueno, entonces toda esa información es muy importante para uno darse una idea de qué es lo que está sucediendo. Además de el interrogatorio, que el médico va orientando y preguntando y el paciente va contando, necesitamos la evaluación del examen neurológico o neuroortopédico, ¿no? Entonces lo hacemos sentar en la camilla o acostar y empezamos con las pruebas que hacemos, ¿no? De fuerza muscular, de sensibilidad, levantamos las piernas y demás. Entonces ya nos vamos haciendo una idea de lo que puede estar sucediendo. Pero a veces, además del interrogatorio y del examen neuroortopédico neurológico, necesitamos la información de los estudios complementarios. Hay que mandar a hacer estudios. Y dentro de esos estudios, tal vez el más importante o el más que nos da mayor información en la columna es la resonancia magnética. Ese estudio que es como un tubo que uno lo mete, que hace mucho ruido, que es medio traumático, pero que da una muy buena información. Ahora por suerte empiezan a venir los abiertos, entonces dentro de todo uno sufre menos. Pero la verdad que a veces y no es menor, el 10% de la gente no puede entrar al resonador. O sea, de 10 personas o pacientes que mandamos, hay uno que no entra porque no puede entrar por la sensación. Así que bastante. Pero ese estudio
así tan malo y tan traumático, nos permite ver qué es lo que sucede dentro de la columna. Principalmente con las estructuras musculares y los ligamentos, los músculos y el disco intervertebral, es decir, las partes blandas. Las partes blandas se ven muy bien con la resonancia, mientras que las partes óseas, los huesos, se ven muy bien con la tomografía computada, que es otro de los análisis, o con la radiografía. La radiografía convencional también nos informa mucho acerca de los huesos, pero no tanto de la parte blanda. Entonces, después de nuestro interrogatorio y nuestro examen, a veces nosotros solicitamos algún estudio adicional para ver a ver qué es lo que está ocurriendo. Y pedimos primero radiografías o no, o una resonancia. En la resonancia nos permite ver muy bien los discos intervertebrales. Y aquí tenemos un ejemplo de un disco que está gastado. Observen la coloración, bien negro, a diferencia de los discos más sanos, que están más blanquitos, tienen más agua. Entonces el gastadito, el espacio es menor, también de acá entre vértebra y vértebra, está negro y está herniado, ¿no? Digamos, el disco está saliendo hacia esto que es líquido, pero donde pasan las raíces. Esta es una hernia de disco en la resonancia. Aquí con mayor colorcito, que se ve mejor, y en un corte transversal, lo mismo que decíamos, es decir, el disco que sale y que toca a las raíces nerviosas y produce mucho dolor, y produce lo que ustedes llaman la ciática. Permanentemente hay una disminución de esta altura discal, lo que decía que estamos comprimiendo todo el tiempo, es como un amortiguador el disco. Es por eso que necesitamos mantenerlo sanito y bien hidratado para que pueda mantener el peso bien del cuerpo. Y también a lo largo del tiempo las estructuras óseas se van como gastando, se empiezan a gastar. ¿Y qué es lo que sucede? Se gastan y bueno, el disco se gasta del todo a veces. Y pasar de ser un disco con una determinada consistencia, hidratación, un tamaño importante, separa vértebra de vértebra, con un espacio importante por donde sale el nervio, una columna en teoría bastante normal, a una columna gastada, deshidratada, degenerativa llamamos nosotros, es decir, con mucho desgaste, y eso lleva a que el disco es como una banda o una cinta, una liñita, y acá algo muy importante es este agujero que está acá, que no se ve también, ven que es como un desfiladero. Entonces por ese lugar tiene que salir la raíz nerviosa, y sale toda apretada, y por eso se comprime y por eso duele. Entonces la diferencia entre una columna en buen estado y una columna deshidratada o degenerativa, con mucho desgaste. ¿Y hay forma de inflarlo al disco de alguna forma? En realidad uno trata de trabajar eso, vamos después cuando hablen de rehabilitación, que la idea es compensar las estructuras con mucho balance muscular para como darle cierta elasticidad de alguna manera, ¿no? Uno puede tratar de contribuir a que ese disco mejore, de alguna manera no sufra tanto, y eso con un trabajo de rehabilitación se puede. No hay con una... después vamos a ver que hay, pero eso ya más de tratamiento, que hay prótesis discales también, hay como unos discos artificiales que se ponen en algunos casos, se están intentando poner. Todavía es bastante experimental, se hacen acá también, pero tienen unas limitaciones, tienen unas indicaciones muy precisas, generalmente son pacientes jóvenes, con un dolor más axial. Bueno, todavía hay mucho por recorrer en eso, pero bueno, hay los discos artificiales, digamos, también que están viniendo, así que yo creo que en el futuro por ahí lo que llaman el canal estrecho, o la estenosis raquídea, más conocida como el canal estrecho. ¿Qué significa eso? Que el canal por donde pasa la médula, en este caso, o las raíces nerviosas, está de alguna manera estenosado o angostado. Cada uno de nosotros tenemos un determinado diámetro del canal por donde pasa la médula, ¿no? De fábrica, digamos. Algunos más chicos y unos tenemos la suerte de tenerlo un poco más grande. A ese canal que viene de fábrica, con el tiempo y con la degeneración o desgaste de las estructuras óseas, por un poquito de artrosis y demás, se va cerrando. Entonces cuando eso se va cerrando con el tiempo, empieza a comprimir las estructuras nerviosas, como aquí, ¿ven? Como va de alguna manera protruyendo hacia el canal y entonces empieza a comprimir los nervios y la médula.
¿También se dan cuenta con la resonancia de eso? Sí, eso sí, se va. Y principalmente con la tomografía que mide bien eso, pero uno lo puede ver con la resonancia. Ve que está angostado el canal, pero además de la resonancia, es importante la clínica que presenta esta patología de canal estrecho, que hay un signo característico que se llama el signo de la vidriera, que uno, como si estuviera en el patio Bullrich o en el Unicerte caminando, camina una vidriera y tiene que frenar y sentarse, y no puede ir a la otra porque como se le cortó la se le cortó la energía, ¿no? Y eso es lo que se llama la claudicación en la marcha. Es uno de los síntomas, digamos, del canal estrecho. Es decir, que en un momento la información nerviosa se corta, ¿no? Por estrangulamiento, digamos. Tiene que frenarse, sentarse, se levanta y camina. Entonces, bueno, ese signo es la claudicación de la marcha, uno de los síntomas. Pero, por supuesto, los pacientes que tienen canal estrecho o estenosis raquídea pueden presentar dolor lumbar solamente, o dolor en las piernas, en las dos piernas, o en las pantorrillas también, o pueden tener ciática, pueden tener lumbociática, y esa lumbociática está originada por este canal estrecho. Que muchas veces el canal estrecho también se acompaña de desgaste de los discos, entonces es una combinación de cosas. ¿Puede ser dolor en la ingle también? Dolor en la ingle, y a veces cuando el dolor viene de atrás y se va a la ingle, es lo que nosotros llamamos la numbocruralgia. ¿Por qué es eso? Como la ciatalgia, el dolor sigue al nervio ciático que va por detrás de la pierna y por el costado. El nervio crural es un nervio que viene por acá y se va para acá adentro, entonces se va por la ingle. Y los pacientes refieren dolor en la parte interna de la pierna, en la ingle, en la parte interna. Entonces hablamos de cruralgia. Continuamos entonces, hablamos de hernia de disco, de estenosis raquídea o canal estrecho, y otro de los problemas que también a veces observamos es lo que se llama la inestabilidad de la columna vertebral. ¿Qué significa eso? Cuando, por supuesto que la columna tiene una determinada movilidad, ¿no? Que nos permite movernos, pero ya cuando esa movilidad es excesiva, empiezan como a desplazarse las estructuras del lugar donde están y empiezan a traccionar de los elementos nerviosos. Entonces hablamos de una columna inestable, que se mueve más de lo que se tiene que mover, y cuando se mueve más, tracciona más, y tracciona más, genera más dolor. Entonces, cuando hay inestabilidad, porque las estructuras no la contienen, que hay que trabajar en una buena rehabilitación para que los grupos musculares actúen de estabilizadores de esa columna. Fortalecimiento de los grupos musculares, que van a ver después cuando vengan los kinesiólogos y hablen de rehabilitación de columna y demás. Estabilización. Y a veces necesitamos de estabilizadores externos. Por ejemplo, las fajas. Las fajas son estabilizadores externos. Hay fajas de neopren, fajas ballenadas, y hay lo que llaman corsé también. Hay unos corsés que son muy rígidos. Antes metían yeso también. ¿Y cuál es el origen de la inestabilidad? El origen de la inestabilidad es, generalmente se produce por desgaste de las estructuras, del disco intervertebral, de los grupos musculares. Estamos que ya, entonces, inflamación crónica, entonces, ya la columna no se mantiene en su lugar. Los ligamentos también no la pueden mantener en su lugar, y ahí empieza a tironear y a fraccionar. Y entonces ahí se genera la inestabilidad. Y algunas veces, no la mayoría, cuando la inestabilidad es muy importante, se requiere de cirugía de estabilización. ¿Y qué hacen en la cirugía de estabilización? Lo mismo que nosotros decimos que tenemos estabilizadores externos, lo que hacen es estabilizadores internos. Ponen una placa con tornillos. Entonces lo que hacen es fijar las dos vértebras, las dos, las tres o más, ¿no? ¿Vieron ese Ricardo Ford que tenía unas barras? Bueno, él tenía, se llama, fijada la columna porque tenía una inestabilidad, ¿no? O sea, uno la fija porque cree que la tiene que fijar para que no se mueva demasiado. Entonces, bueno, esas estabilizaciones hay pequeñitas que son de digamos nada más que una vértebra, o un poquito más, que son de 2 o 3 segmentos, o como las escoliosis, vieron que a veces hay cirugías de escoliosis cuando la columna tiene unas curvaturas muy importantes, también se hacen unas cirugías y se trata de poner esas barras
para de una manera estabilizarla e enderezarla en el caso de la escoliosis. Entonces, inestabilidad de la columna. Un grado mayor de la inestabilidad es lo que se llama espondilolistesis, no importa el nombre, pero lo que ocurre es que se desplaza tanto la columna que a veces rompe parte de las estructuras. En este caso, rompe aquí la lámina y entonces ya se va mucho. Hay varios grados de espondilolistesis. Grado 1 que es un poquitito, grado 2 que es casi el 50% y grado 3 que ya se va. Entonces cuando eso ocurre, y ya es más difícil con rehabilitación. Y muchas veces se necesita de la fijación, de la estabilización y volver a la columna a su lugar y fijarla con una chapa con tornillos. Es un grado mayor de inestabilidad. Entonces la localización del dolor, a veces el problema está originado en la columna, pero lo que refiere el paciente es que le puede doler el codo, en el caso de un problema cervical, la muñeca, el hombro, y eso porque bueno, los nervios o esa información se irradia a lo largo del nervio que va por todo el brazo saliendo de la columna. Es decir, el problema en la columna y el síntoma, o lo que refiere, en un lugar alejado. Eso es porque el nervio, por supuesto, sale de la columna o llega a la columna desde el lugar desde lejos. Entonces, por eso uno siente el dolor. Hablamos de cérvico-braquialgia, en el caso de la cervical, como lumbo-ciatalgia. O sea, el dolor lumbar o el cervical, braquialgia se irradia al brazo, por los nervios que van al brazo, lumbar que se va a la pierna. Los programas son la calidad de vida y la independencia funcional. Uno cuando tiene dolor va dejando de hacer cosas, se va encerrando, empieza a no querer salir tanto porque le duele, ya no está de muy buen humor, entonces ya se empieza a pelear con el marido, con la mujer, ya no le divierte tanto que vengan los chicos y le tiren encima, y también en el trabajo ya no tiene tanta paciencia que le vengan a pedir que le hagan las cosas y demás, porque bueno, uno empieza, ¿no?, a encerrarse, y eso es lo que es el dolor crónico. El dolor crónico, de espalda en este caso, es aquel dolor que persiste más allá de 3 meses. O supera el tiempo normal de curación de la enfermedad. Esa es la definición, ¿no? Y en el dolor crónico lleva a esas cosas, lleva a encerrarse, lleva a estar de mal humor, lleva a tener trastornos del sueño, lleva a dejar de hacer cosas que a uno le gusta. Y en estos programas, cuando hablamos de tratamiento del dolor, hablamos de no solo de hacer algo como una intervención o una medicación, sino también empezar a abordar todos estos problemas para que uno viva mejor y empiece a recuperar y a hacer cosas antes de que quería, y que pueda volver a reunirse con los amigos, pueda volver a trabajar, pueda estar de mejor humor en la casa y demás. De eso se tratan los objetivos. Sobre todo eso. ¿Cómo? Sobre todo eso. De mejor humor en la casa. De mejor humor en la casa, que obviamente que no es sencillo estar de buen humor a veces, pero bueno, es un ejercicio también, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas. Desde lo que uno vemos todo el día, escuchamos, desde cómo es cada uno y cómo encara la vida, ¿no, doctora? La psiquiatra por ahí puede hablar mejor que yo en ese aspecto, pero esto tiene que ver con el dolor también, Si uno es optimista, si es positivo, ¿no? Todo eso también influye en el dolor, Hasta hay ciertos circuitos también que tienen que ver con esto dentro del cerebro, que nos permiten sentir más dolor o sentir menos dolor. No entregarse al dolor. No entregarse, ¿no? Pues si no se va de una manera encerrando, y llega un momento que no hace nada, y se queda, y no se mueve, y demás, y es peor eso. Después empiezan los otros dolores que son por inmovilidad. Uno dice, me duele, no me muevo, porque me duele, y después no se mueve, y va a tener dolor de la columna, por el disco, y por las articulaciones porque no se mueve. Entonces, bueno, es todo un tema. Los pacientes, hoy en día ya son, digamos, un puntal fundamental en lo que es un programa de rehabilitación, que tiene que tener una participación activa. Esto de venir a un consultorio, sentarse frente al médico y decirle, bueno, yo tengo dolor, quiero que me resuelva el problema. En el dolor crónico esto no funciona así, digamos, ¿no? Sino por ahí sería algo muy simplificado, ¿no? Uno iría a la computadora y dice, me duele la espalda, a ver qué hago. Tomo esto, tomo lo otro, agarraría un libro, el vademecum, y hay un montón de medicamentos, ¿no? Entonces,
uno tiene que participar, uno tiene que comprometerse con el tratamiento, tiene que interactuar, y en esto del programa también, tiene que seguir las indicaciones, tiene que modificar hábitos, tiene que comprometerse, y tiene que hacer un sacrificio también. Ir al médico, controlarse, ir a la terapia, ir al kinesiólogo, ir al nutricionista cuando le dan una dieta especial o un plan nutricional, cumplirla, todo eso. Eso tiene que ver con un buen tratamiento, que en definitiva tiene que ver con que a ustedes después les duela menos la columna. Entonces, abordando cada uno de esos aspectos. Y los programas, una de las principales características es que el 50 es una torta lo que se hace en un programa de rehabilitación, estos integrales, por ejemplo el de Escobar. El 50% de las actividades son físicas, ¿no? Es decir, kinesiología, por ejemplo, hidroterapia. Pero el otro 50% son actividades no físicas. Entonces, este es otro de los mitos o de las cuestiones que es, me duele la espalda, tengo que ir al kinesiólogo o rehabilitar. Sí, eso está bien en un aspecto, es bueno, pero no es lo único que uno tiene que hacer. Uno, además de ir y mover, tiene que saber descansar. El músculo tiene que saber moverse, pero también tiene que saber relajarse, porque si no se relaja bien, y después cuando va a actuar se cansa y no funciona. Entonces, no solo es movimiento, no solo es ejercicio, sino es movimiento, ejercicio, está muy bien, fortalecimiento, estabilización de los grupos musculares, pero también es relajación, manejo del estrés, buen sueño. Después hay otras técnicas también, pues hay técnicas que son muy buenas, que tienen que ver con el manejo de la contractura muscular y demás. Si tiene que ser un programa balanceado. Y para eso, bueno, diferentes técnicas, por ejemplo la relajación. La relajación uno la ve sencillo y demás, pero también es una técnica muy que nos ayuda no solo a bajar un cambio de las revoluciones, sino también a concentrarnos, nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a disminuir la tensión muscular, nos ayuda a liberar también y a ampliar algunos espacios que tienen que ver con la columna. Y a veces se necesitan 5 minutos a lo largo del día, un adiestramiento. Hay gente que se relaja muy bien en poco tiempo y en un lugar también. Es una cuestión también de... Por supuesto que cada uno tiene mayor facilidad, hay gente que les cuesta más que a otros, pero también es un entrenamiento, como muchas cosas, en relajación. Y la actividad deportiva, hablamos de cómo recuperar las cosas que hemos dejado de hacer por los problemas de columna, y una de esas cosas es la actividad deportiva, y hay gente que realmente que tiene el deporte un eslabón importante en su vida, ¿no? De recreación, de energía, de sentirse bien, de plenitud o de dependencia también, y quiere volver a jugar al tenis o a jugar al golf o a nadar. Alguien que nadó toda la vida, que le encanta la natación y de repente no puede nadar porque le duele la espalda, y es un problema, porque está acostumbrado le hace muy bien, lo necesita para el cuerpo, para la mente, para estar de buen humor en casa, para todo. Y parte del objetivo de esos programas de rehabilitación es tratar de recuperar esas actividades de alguna manera, o adaptarlas, hacerlas de otra manera. A veces nosotros decimos, por ejemplo, los golfistas, ¿no? Que son medios apasionados del deporte por ahí, que están 4 horas y media haciendo 18 hoyos y demás, y cuando les falta el golf, y es mucho tiempo lo que están en casa, ¿no? Y la mujer de repente se empieza a encontrar con el marido en la casa. Y antes lo criticaba porque se iba todo el tiempo a jugar al golf, pero de repente empieza a estar y está mucho en la casa. Y el marido empieza a necesitar el jugar al golf, porque también, además de la satisfacción de pegarle a la pelota chiquitita con un palo y direccionarla hacia donde uno quiere y introducirla en un hoyito allí, lo hace sentir bien y necesita ese espacio y el contacto con la naturaleza, y también es sano para la salud, la caminata y todo. Entonces, y hay muchos que quieren volver a jugar al golf, y habrá que adaptar los movimientos, el swing de alguna manera para que puedan jugar de una manera distinta, con un swing un poco más suave, más corto, y se trata de alguna manera también de adaptarse. Es decir, no quiere decir que uno tiene un problema y tiene que dejar de hacer todo, sino hay que ver si lo puede hacer. Va a haber cosas que no va a poder hacer con un problema de espalda, pero va a haber otras que sí va a poder recuperar si hace un buen tratamiento de rehabilitación o un buen tratamiento del dolor. Y por ahí volver a hacerlo, pero de una manera distinta, y por lo menos estar satisfecho. Hay otras técnicas como el biofeedback, que es una técnica a través de como una computadora que uno le colocan unos sensores
¿vieron como el corazón cuando es un electrocardiograma? Y esos cablecitos con un electrodo se llaman, van a una máquina con una columna con un color, entonces uno adiestra en relajación y va viendo como la columna con el color va bajando, ¿no? Eso es como una técnica de adiestramiento en relajación. Y uno va viendo acá, como dice, que con el adiestramiento cómo se puede relajar y mide la tensión muscular, ¿no? Para diferentes tipos de dolores, se usa mucho en cefalea, en dolor lumbar.